nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor fe. Aleluya. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra? Hoy le queremos recibir al apóstol Ripoll de Cartagena, Colombia. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a un campeón del Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo el Señor. Preach Amén. the word. Aleluya. Gloria a Dios. Y gracias, pastor. Él nos acompaña con su esposa. Si puede poner de pie, por América. favor. La pastora Ripoll, bienvenida a Paraguay. Amén. Amén. Les amamos. Gracias a Dios, el Señor nos regaló 7 hijos, tenemos 10 nietos y en mi pueblo dicen, y el rancho ardiendo. Dios, me enseñaron a decir, no sé si lo voy a pronunciar bien, Ñame Yara Tadero Basa. ¿Eso es correcto? Gloria al Señor. Me atreví a decirlo. Eso quiere decir Dios le bendiga en guaraní, parece que sí, ¿no? ¿Lo dije bien? Gracias. Amén. Qué bendición estar con ustedes. Hay un tema que me ha ministrado fuertemente en mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Le doy gracias a Dios por Osvaldo, por Elena, por Lucas, por Valerie, que son mis familias aquí en Paraguay. Y la familia de la fe que son ustedes. Gracias, hermanos. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, quiero compartir una experiencia hermosa de la palabra de Dios con un tema que se llama la bendición de una buena cobertura. La bendición de una buena cobertura. ¿Cuánto le gustaría tener esa bendición? Yo creo que la tienen. Y si usted es un líder de cédula, pues con mucha más razón debe recibir la cobertura de sus pastores, de su iglesia, de su líder, para que también sus discípulos tengan una buena cobertura. A eso le apuntamos, a eso estamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Y la Biblia nos habla de un personaje muy especial que se llama Lot. Y la Biblia nos dice acerca de este personaje en el capítulo 11, versículos 27 al 32, y luego el capítulo 12, versículo 1 al 8. La palabra del Señor nos dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande,
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había bendecido. Luego pasó de allí al monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Cierre sus ojos conmigo y diga al Espíritu Santo: háblame en esta noche. Quiero, Señor, que tú te glorifiques de una manera sobrenatural en mi vida, abriendo más mi entendimiento, dándome más sabiduría. Diga al Espíritu Santo: yo sé que lo puedes hacer, porque necesito más de ti, más de tu presencia, más de tu poder. Hazme sensible a la voz de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, y glorifícate en esta noche. Te lo ruego en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Tremenda esa palabra. Hablar de Lot, podemos decir que fue un muchacho privilegiado desde el comienzo de su vida. Uno de los privilegios es que nació bajo una descendencia que ya estaba siendo llamada por Dios. Cuando su papá se muere, su abuelo se hace cargo de él. Cuando su abuelo se muere, Abraham, un hombre que comienza a vivir una experiencia maravillosa con Dios, le da la cobertura que el muchacho necesita. Y dice la palabra del Señor que este muchacho comenzó a andar con Abraham. A donde Abraham iba, iba el muchacho. Y qué bueno cuando una persona enseña a un discípulo a que camine bajo esos principios que su maestro, que su mentor le está dando. Y este muchacho comenzó a caminar allí. Comenzó a caminar con él. Y qué lindo cuando Dios en su amor y misericordia comienza a darle todas las bendiciones que Abraham tenía. Mi amado hermano, qué enseñanza tan maravillosa encontramos en el capítulo 13, versículo 1, donde Dios le habla de una manera maravillosa a Dios. Y dice que Abraham subió de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y dice que Lot iba con él. Y el versículo 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y el versículo 5 del mismo capítulo 13, mire qué bendición, cómo la cobertura de la bendición de una persona atrapa al discípulo. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. El que anda con miel, algo se le pega, ¿sí o no? Si usted anda con una persona que está en bendición, las bendiciones de esa persona se les va a pegar a usted también.
¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos lo desean? Desde el día que yo comencé a conocer a Dios, mi amado hermano, he sentido que la bendición de Dios va conmigo a donde yo he ido. Bendito sea Dios. Aleluya. La bendición de Dios comienza a caminar siempre al lado de aquella persona. Y dice la palabra del Señor que todo lo que Abraham estaba recibiendo, lo recibía. Todas las bendiciones que su pastor está recibiendo, espere, porque dentro de no mucho tiempo usted también la va a recibir. Aleluya. Hay cobertura espiritual de Dios para usted. Toda bendición que usted ve que su líder está recibiendo, usted también la va a recibir. Porque hay una bendición que Dios está derramando sobre cada uno de sus hijos en esta tierra. Él nos dijo: amado, yo quiero que tú seas prosperado. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo quieren? Ese es el deseo de Dios. Él es nuestro pastor. Y Él dijo que el bien y la misericordia nos seguirán. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos están esperando que todas las mañanas las misericordias se renueven en su vida? ¿Cuántos lo quieren? Dios quiere eso. Es el deseo de Dios para nosotros. Es el anhelo de Dios para nosotros. Y la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue ni siquiera un pan. Y usted está bajo esa cobertura. Usted y yo estamos bajo esa bendición. Usted y yo estamos bajo la cobertura espiritual de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Bendito sea su nombre. Aleluya, qué lindo el Señor. Por eso, mi amado hermano, no se deje engañar del enemigo. De pronto el enemigo va a querer ponerle algunas trampas. Y dice: para que Satanás no te tome ventaja alguna, tiene que conocer sus maquinaciones, sus trampas, sus artimañas, porque el enemigo trabaja así. Mire qué triste ahora en la vida de Lot, cuando comienza a prosperar. Hay personas que las riquezas le hacen daño. Hay personas que las riquezas comienzan a dañarle el corazón. Y eso pasó en la vida de Lot. La Biblia nos dice, mi amado hermano, que este muchacho comenzó a perder la cobertura espiritual. Capítulo 13, versículo 8 dice que Abraham descubrió el corazón de Lot. Lo descubrió de una manera tremenda. Dice el versículo 8: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Qué descubrió Abraham? Descubrió que el carácter de Lot se había dañado. ¿Qué lo dañó? Tenía vacas, tenía ovejas, tenía tiendas. El joven había prosperado y esa prosperidad no la supo manejar. Tanto que Abraham no se enfoca en los pastores sino en él. Y le dijo: para que no haya altercado entre tú y yo. Notó un corazón torcido. Notó que el carácter del muchacho se había dañado. Así que ahí es donde el enemigo comienza a trabajar este muchacho. El versículo 9 dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Qué tremendo eso. Escoge. Y cuando una persona tiene su corazón torcido, lo primero que hace es escoger lo que a él le parece mejor. Y óigase bien,
hay cosas que a algunas personas le parece que es lo mejor o le es bueno, pero no es lo mejor. Y es ahí donde algunos se equivocan. Y este muchacho se equivocó, porque cuando lo pusieron a escoger, dice la palabra del Señor que él alzó sus ojos, versículo 10, y vio la llanura del Jordán, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y mire lo que escogió Lot. Entonces Lot escogió, dice el versículo 11, para sí toda la tierra del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Qué triste. Y dice la palabra del Señor que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, poniendo su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, ¿cómo eran? ¿Cómo eran? Malos, no solamente malos, sino también, dice la palabra, pecadores contra Jehová en gran manera. Tremendo eso. O sea que si analizamos la visión que Lot tiene, es una visión completamente equivocada. Y hay personas que tienen visiones equivocadas. Y hay personas que creen que la visión de ellos es la correcta. Y se mandan a hacer cosas que no le ha enviado Dios a hacer. Y en vez de mantener una cobertura de bendición, se sostienen en la visión que ellos tienen. Pero el tiempo es el que da la razón, dicen algunos. Mi amado hermano, ninguna visión que no tenga la cobertura espiritual de Dios, de sus pastores, de sus líderes, está equivocada. Está equivocada. Hay que saber manejar lo que es la dirección que Dios quiere dar. Y no se equivocó. Pensó cuando vio la llanura del Jordán, dijo: esta es la visión. Ese es el huerto de Dios para él. Pero cuán equivocado estaba, porque no era la visión de Dios. Más adelante usted va a comprobar que no solamente logró en su visión, en su arranque, en su manera de tomar decisiones sin consultar con Dios, sin dejarse guiar por la persona que le estaba mentoreando, dice la palabra del Señor que cayó en una etapa bien difícil, y es la etapa de la cautividad. Tristemente, cuando una persona le pasa cosas como esta, uno dice: Dios mío, ¿qué fue lo que hizo ese muchacho? ¿Cuál fue la decisión de él? Capítulo 14, versículo 12 dice que varios reyes se pusieron de acuerdo y fueron a conquistar a Sodoma, a Gomorra, y Lot, que estaba allá al lado de ellos, dice el versículo 12 que tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Qué tristeza. Ahora las riquezas estaban bajo cautiverio. Ahora Lot estaba bajo cautiverio. Yo no sé cuántas personas han visto discípulos que se han salido de una cobertura espiritual y más tarde caen en el cautiverio de la droga, o caen en el cautiverio del alcohol, o caen en el cautiverio del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia. En fin, cuántas cosas el enemigo tiene como trampa para agarrarlo y llevarlo a hacer cosas que no debía de hacer. Y aquí es donde muchas veces necesitamos que el liderazgo que Dios está formando en estos tiempos, porque es un liderazgo lleno de la gloria de Dios.
¿Cuántos dicen amén? El liderazgo que Dios está formando en este tiempo es para establecer su reino. ¿Cuántos lo saben? Porque el reino, dígalo conmigo, el reino de Dios se está estableciendo a través de mí. Amén. Dios me está usando para establecer su reino. Y Abraham es un ejemplo maravilloso del liderazgo que Dios está formando en este tiempo. ¿Qué hizo? Agarró a sus 318 discípulos que tenía. 318, sí señor. Dice la palabra del Señor, versículo 13 del capítulo 14 del libro de Génesis, que vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Y qué hizo? Armó a sus discípulos, los nacidos en casa. ¿Cuánto? 318. Y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y se fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Dígale que está al lado suyo: tienes que ir a rescatar tu discípulo que está en cautiverio. ¿Lo podrás rescatar? Arma tu gente. Amén. Recuerde que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas, mi amado hermano, son de Dios. Y vamos a conquistar a aquellos discípulos que de una u otra manera cayeron en cautiverio. ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Cuántos creen que Dios puede usarlo para eso? El mejor ejemplo se llama Abraham. Rescató a su discípulo. Y lo más lindo que me emociona en esta enseñanza es que Abraham comienza una tarea maravillosa de poder enseñar a este muchacho en varias etapas de su vida. Si usted analiza la palabra del Señor, usted va a ver a Abraham ofrendando. Inmediatamente salió de Ur de los Caldeos. Cuando él sale de Harán, de la media torta fértil de la Mesopotamia, para llegar hasta Siquén, ahí levanta su primer altar a Dios. Lot iba con él. Qué hermoso. Cuando llega a Betel, vuelve otra vez a Abraham y levanta otro altar para Dios. Cuando sale de Egipto, nuevamente Abraham levanta otro altar para Dios. Y usted va a notar que Abraham es un hombre de altar. ¿Cuántos son creyentes de altar? Mi amado hermano, Dios nos llamó a eso. Dios nos llamó a resolver cualquier problema nuestro, cualquier problema familiar, cualquier problema de nuestros discípulos. Dios nos recomienda, nos orienta, nos ayuda para que lo llevemos al altar de Él. Amén. Allí es donde se resuelven esos problemas. Amén. Allí es donde se resuelven esos problemas. Cuando usted tiene un discípulo difícil, mi amado hermano, hágalo de Moisés, hágalo de Abraham. Váyase al altar de Dios y dígale: Señor, esta gente se me está poniendo rebelde. Yo no sé qué voy a hacer con ellos. Dios sí sabe qué hacer con ellos. Cuando usted trata de resolver los asuntos, oiga, yo no sé, pero a mí no me ha dado resultado. Pero cuando yo entrego los asuntos que no puedo, que me siento ya ahogado por ellos, se los entrego a Dios, y para Dios es fácil, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuánto le alaban?
¿Cuánto glorifican su nombre? Qué tremendo Dios, ¿eh? Tenemos un Dios tremendo. Tenemos un Dios todopoderoso. Él dijo: yo estoy con ustedes, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo: no te dejaré, ni te desampararé. Y también nos dijo que está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuánto lo han sentido? ¿Cuánto lo han? Aleluya. Es algo maravilloso que usted y yo podemos experimentar todas las mañanas, porque se renuevan las misericordias de ese Dios todopoderoso. Aleluya. Y no solamente le enseñó a levantar altar. Dice el capítulo 14, versículo 17, que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, primer sacerdote que aparece allí, algunos teólogos o escritores bíblicos, comparando esta porción bíblica, dicen que este Melquisedec es la teofanía o presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este Jesús o este Melquisedec que está acá es el sacerdote eterno. Jesús en el Antiguo Testamento, por algo dijo Jesús en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, usando la ilustración de estos grandes teólogos, mi amado hermano, cuando le dijo a la gente: ustedes son hijos del diablo. Y ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y él le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, no estuvieran pensando matarme, porque el diablo es homicida desde el principio. Porque Abraham, cuando me vio, se gozó. Y algunos comparan este versículo con esa manifestación de Jesús en ese día. O sea que Abraham, cuando vio a Melquisedec, la teofanía de Jesús, se gozó. Y no solamente se gozó, sino que también, ¿qué hizo? Le dio los diezmos de ¿cuántas cosas? De todo. Qué tremendo. Bajo esa inspiración, mi amado hermano, Dios me ayudó para poder escribir algunas cosas relacionadas con el diezmo, más o menos las citas bíblicas que tienen que ver con eso. Y Dios, en su infinita misericordia, me ha estado revelando cosas nuevas acerca de esta palabra tan hermosa de él. Y en el libro de Hebreos nuevamente dice que este Melquisedec, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, capítulo 7, versículo 1 al 10 de Hebreos, que no tiene fin de día, hecho semejante al Hijo de Dios. Y cuando uno mira estas revelaciones, uno dice: Dios mío, qué bendición poder encontrar a un Abraham dispuesto a enseñarle a ese jovencito que no sé qué estaba pensando en su vida, que en vez de tomar la cobertura que tenía Abraham, se alejó. Y yo pensé que se iba otra vez a meterse bajo la cobertura de Abraham, pero no, volvió otra vez a Sodoma. Y así hay discípulos que son tan difíciles, mi amado hermano, que vuelven nuevamente al pecado, que vuelven nuevamente a hacer lo que antes estaban haciendo, que son difíciles de conquistar, que son difíciles de traer al reino de Dios, que son difíciles de darle la cobertura espiritual que ellos necesitan. Y Abraham lo dejó ir, pero imagínense con cuánto dolor. Así que el día que Dios le habló a Abraham diciendo: mira, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham dijo: espérate un momentico, Señor, no la destruyas. Espera, ¿qué tal que allá Lot, en esa tierra de Sodoma, se haya ganado siquiera 50 discípulos en todos los años que está allá? Ya tiene más de 20 años de estar allá. Ya tiene hijas que están
a punto de casarse. De pronto tiene 50 discípulos. ¿Llegarás a matar a esos 50? Y Dios le dice: no, por amor a ellos no los voy a destruir. Pero no hay 50, Abraham. Señor, ¿qué tal que haya 45? No hay 45. ¿Qué tal que haya 40? ¿Qué tal que haya 30? Señor, 20. Ni 10 hay, Abraham. Y así hay líderes o discípulos que ni siquiera han podido ganarse a su familia. De pronto eso no pasa aquí. De pronto eso pasa allá donde yo estoy pastoreando. Y uno entra a su casa y quiere ver que haya un devocional familiar, y no lo hay. No los voy a confrontar, pero confróntese a sí mismo. ¿Está usted haciendo su devocional en familia, aunque sea una vez a la semana? Analícese. Lot no lo estaba haciendo. Ni siquiera sus hijas, su esposa, sus siervos, los pastores que él pensaba que estaban peleando con los pastores de Abraham, no se los había ganado para el Señor. No conocían de Dios. Y hay familias completas que solo un miembro de la familia viene a la iglesia, que un solo miembro de la familia busca a Dios, y algunos de ellos con ciertas dificultades luchan solos a veces porque no le han permitido a Dios entrar a su casa. Y Él está ahí a la puerta llamando. Si alguno oye su voz y abre la puerta, el Señor dice: yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Usted cree que le está hablando a una persona que no conoce a Dios? Apocalipsis 3:20 le está hablando a la iglesia. Apocalipsis 3:20 es a una de las 7 iglesias que le está hablando. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Que dentro de la iglesia todavía hay personas que tienen su corazón cerrado, y por mucho que se le anime a abrir un devocional en familia, todavía no lo hacen. Yo entendí esta noche que la bendición está abierta para que usted haga célula en su casa, que usted establezca como mínimo un devocional familiar. Un día se le ocurrió a mi esposa decirle: desde hoy en adelante vamos a abrir un devocional en familia una vez a la semana. Comenzó la iglesia a hacer el devocional en familia, y comenzaron las familias a unirse, y Dios nos regaló una revelación bien hermosa de poder decirle: desde hoy en adelante establecemos una visión dentro de la iglesia, y la visión es formar familias sacerdotales sanas y prósperas. Aleluya. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Tú puedes levantar esa familia sacerdotal. ¿Cuántos saben que pueden hacerlo? Dios nos regaló 7 hijos a mi esposa y a mí. Comenzamos solitos y ya somos más de 20. Y algo que nos ayudó a nosotros a través de la misericordia de Dios
es que desde el mismo día en que comenzamos nuestra vida matrimonial, iniciamos también el devocional. Nació el primer hijo, lo sacábamos desde su cuna y lo llevábamos a la sala allí cargadito en nuestros brazos. Hacíamos el devocional con él. Y así fue multiplicándose la familia. Ahora nos gozamos porque todos nuestros hijos están en el altar de Dios sirviéndole a Él. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Le han ofrecido los mejores trabajos, porque uno como pastor tiene mucha influencia en la ciudad, y le han ofrecido trabajos bien remunerados, y ellos han dicho: preferimos servirle a Dios. Y ustedes conocen al primogénito, Daniel Ripoll, y su grupo Estrato 7. Mire el nivel que lo llevó Dios a Estrato 7. Diga conmigo: tengo una familia sacerdotal, sana, próspera. Amén. Usted la puede formar. Con la ayuda de Dios podemos formar familias sacerdotales sanas y prósperas. Amén. Aleluya. Lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Eso nos va a llevar a niveles en los cuales usted ni siquiera se imagina, donde Dios le ha preparado bendiciones. Abraham lo hizo, y yo me gozo porque al hacerlo, mi amado hermano, Dios en su amor y misericordia comenzó a bendecirlo. Mire la bendición de Abraham que le dio Dios a Abraham: la visión de ser uno de los mejores líderes que han existido sobre la tierra. ¿Sí o no? ¿No le parece maravilloso ese Abraham? Uno de los grandes líderes. La Biblia nos enseña que este hombre de Dios llamado Abraham, mire lo que dice Dios en el capítulo 13: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. ¿Cuántos son descendientes de Abraham aquí? Levánteme la mano. ¿Verdad que sí? Los que no se creen descendientes de Abraham, agárrense por la fe, porque esto es un paso de fe lo que se da cuando se toma la decisión. Aleluya. Todo lo entregó, toda la tierra ha sido entregada en manos de Abraham y su descendencia. Así que el territorio que Dios le entregó para conquistar es toda la tierra, Pastor Emilio. Amén. Toda la tierra. Aleluya. No escatimen extenderse al norte, al sur, al oriente, al occidente, porque la bendición que viene es grande. Más grande de lo que usted puede imaginarse. Aleluya. Y dice la palabra: levántate, ve por la tierra. ¿Hasta dónde? A lo largo de ella, hermano Emilio, a lo ancho de ella. Aleluya. Porque a ti te la daré. Lo toma como una palabra profética. Recíbala en el nombre de Jesús. Es suya. Con ese equipo de liderazgo, mi amado Emilio puede traspasar cualquier frontera apoyado en esta palabra, porque Dios irá con ustedes a donde ustedes vayan. Alabado sea Dios. Y allí Abraham, como hombre de altar, levanta otro altar a Dios. Qué lindo. En aquel tiempo no se daba un billete. En aquel tiempo no se daba cualquier cosa.
ovejas, vacas, machos cabríos. Y el que menos tenía, daba una tórtola o un palomino. Y eso porque no tenía nada que dar. Y había personas que estaban tan interesadas en dar, porque tenían ese espíritu de Abraham. Cuando Abraham recibió esta palabra, todavía yo no había escrito los dos libros, ni el de primicia ni el de diezmo, que usted va a encontrar por allá afuera. Pero escuche bien, Abraham tenía una convicción de que todo lo que él tenía se lo había dado Dios. Así que el diezmo, la ofrenda, la primicia, el voto, los pactos, todo lo que le han enseñado a usted para dar a Dios es para beneficio del que da. No es para el beneficio de otras personas, es para el beneficio del que da, porque el que da recibe la bendición del que te dio la bendición. Aleluya. No se necesita una enseñanza, se necesita una convicción. Creer que ese Dios todopoderoso fue el que me dio la bendición, y si Él me la dio, pues ¿qué voy a hacer si no levantar altar para Él? Además, dice la palabra del Señor que la visión de este Abraham, mi amado hermano, se sintió bien a donde estaba. Mire que lo escogió a lo mejor. Pero cuando hay un líder que está identificado de quién es, mi amado hermano, por mucho que vea obstáculos, por mucho que vea gigantes, como lo vio David, esos gigantes los ve chiquititicos. ¿Por qué? Porque a los obstáculos y a los gigantes no hay que mirarlos. Al que hay que mirar es el que está por encima de esos obstáculos y de esos gigantes. Y cuando tú ves a Dios primero que los obstáculos y los gigantes, todos esos obstáculos y gigantes se ven pequeñitos ante la presencia de ese Dios todopoderoso. Y a su nombre. Aleluya. Y ese es el Dios en que hemos creído. Y ese es el Dios que le estamos sirviendo. Y ese es el Dios el que queremos entregarle toda nuestra vida para que nos lleve a donde Él quiera. Amén. Donde tú estás debes sentirte contento. Que no tienes la cantidad de discípulos que tiene tu consiervo, no importa. Si estás ahí porque Dios te puso, oye, tienes que bendecir el lugar donde estás. Bendice lo que tienes, porque lo poco que tienes ahora, Dios te dará mucho más de lo que tienes ahora. Vas a ver la gloria de Dios con lo poco que tienes. Porque lo poco que tienes en la mano de Dios se multiplica. Aleluya. Y hay una bendición grande para muchos que se han sentido con ganas de entregar su célula, con ganas de cerrarla. Pero hoy es el día en el cual el Señor te dice: no la cierres. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, el Señor te dice: ahí yo estoy. Amén. El Señor está contigo. El Señor está al lado tuyo como poderoso gigante. Él va a hacer la obra que tú no puedes hacer. Amén. ¿Sí lo puedes creer? Eso. Defiende lo que tienes. Tus discípulos, Abraham lo hizo con Lot en el capítulo 14, versículo 12 al 16. La visión de un líder también es un excelente orientador, como lo hizo Abraham con su discípulo Lot. Lo orientó hasta el máximo, hasta intercedió por él para que el muchacho no se descarriara. Pero tristemente ese jovencito se fue, le tocó lágrimas, y por mucho que Abraham le dijo: Señor, siquiera 10, y él dijo: no hay 10. Y si usted mira los números va a encontrar que 10 es redención, que 10 es cobertura,
que 10 es protección. Y si usted ha luchado por tener siquiera 1, 2, 3, 4, 5, 10 discípulos, mi amado hermano, siéntase satisfecho porque Dios lo va a llevar a cosas mayores. Cosas mayores, dígale que está al lado suyo, cosas mayores hay de Dios para ti. Amén. Abraham tuvo buena cobertura. La palabra de Dios enseña que Abraham era un súper bendecido con la cobertura espiritual de Dios. Tremendamente bendecido. Una cobertura espiritual, mi amado hermano, cuando tú te sientes que es Dios quien está contigo, te sientes grande. Porque Dios hizo pacto con Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham está vigente todavía. Y me gusta la manera como lo dice la palabra del Señor. Porque Dios le habló a Abraham diciendo en Gálatas capítulo 3, en el versículo 7 le dice: sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos son de fe aquí? ¿Cuántos son de fe? Son hijos de Abraham. Aleluya. Versículo 8, miren lo que dice. Y la escritura previendo, ¿cuántos saben que Dios ya tiene todo en sus manos? Amén. No importa cuántos cientos o miles de años pasen, Dios previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las familias de las naciones. Amén. Todas las naciones serán benditas. Todas las familias serán benditas. Y el bendito Lot no entendió eso. No lo comprendió. Se creyó otra cosa diferente. Pero mire lo que dice el versículo 9. De modo que los de la fe, ¿cuántos son de la fe aquí? Los de la fe, aleluya, ¿son qué dice la palabra? A ver, dígalo en coro, dígalo en coro. ¿Son qué?